Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una semana más en The Week, este espacio que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Yo soy David Barrientos, creador y director de La Hora Tica, un medio de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes económicos que ustedes mismos dan. Pueden hacerse Patreons de La Hora Tica en www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí crean un usuario, ingresan su información de la tarjeta de crédito o débito, eligen el monto que quieren aportar mes a mes y la plataforma les hace la deducción automáticamente. Si no pueden hacer eso, también pueden colaborar con un Simpe móvil al 8607-6470. Es así de sencillo. Esta semana estuvo bastante movida con algunos proyectos de ley, acciones del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y buenas noticias que involucran participación deportiva de nuestro país. Así que arranquemos. Vean, esto se me fue de la semana pasada, pero se los cuento hoy porque es relevante. El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que le daría a la Administración Tributaria la facultad, escuchen bien, de ordenar y ejecutar embargos contra contribuyentes morosos sin necesidad de autorización judicial previa. La iniciativa forma parte del plan fiscal que impulsa el gobierno para fortalecer la recaudación. Hasta ahora, Hacienda podía ordenar embargos administrativos sobre salarios, cuentas bancarias y otros bienes, pero para ejecutarlos, es decir, para rematarlos y quedarse con el dinero, necesitaba que un juez lo autorizara. Con esta reforma, eso dejaría de ser así. La propia certificación de deuda que emite tributación o aduanas serviría como título ejecutivo y Hacienda podría embargar y subastar los bienes directamente, sin pasar por los tribunales. Suave, David. ¿Qué carajos es una certificación de deuda y un título ejecutivo? Una certificación de deuda es un documento que emite Hacienda donde declara por su propia cuenta que usted le debe X monto de dinero. Es básicamente Hacienda diciendo: yo certifico que esta persona me debe esto, sin que nadie más lo haya revisado ni confirmado primero. Un título ejecutivo es un documento que, por ley, tiene tanto peso que permite ir directo a cobrar una deuda por la fuerza, embargando bienes, por ejemplo, sin tener que hacer todo un juicio para primero demostrar que la deuda existe. Es como un atajo legal. Normalmente, si alguien le debe dinero, hay que ir a un juez, probar la deuda y generar el caso antes de poder embargarle algo. Pero si usted tiene un título ejecutivo, ya se salta esa primera parte porque el documento mismo se considera prueba suficiente de que la deuda es real y exigible. Lo que cambia con este proyecto es justamente eso. Hoy, ese título ejecutivo lo valida un juez antes de que Hacienda pueda ejecutar el embargo. Con la reforma, la propia certificación de deuda que emite Hacienda, sin pasar por ningún juez, haría las veces de título ejecutivo, y eso es lo que le permitiría a la institución embargar y rematar bienes por su cuenta. El juez quedaría relegado a casos muy puntuales, como allanamientos o a revisar el proceso después de que el embargo ya se ejecutó, cuando el contribuyente presente un recurso. El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, presentó el texto ante la Asamblea Legislativa argumentando que se busca agilizar y materializar el cobro de las deudas. Y el argumento de fondo del proyecto es este: la propiedad privada no es un derecho absoluto. Eso dice literalmente el documento, y por tanto puede restringirse cuando entra en juego el deber de contribuir con las cargas públicas. Hacienda respalda esto citando que hay más de 1,4 millones de casos acumulados en el Poder Judicial, de los cuales unos 770,000 son procesos de cobro que tardan en promedio más de 5 años en resolverse. El Partido Pueblo Soberano tiene 31 curules en la Asamblea, suficientes en principio para aprobar este tipo de proyectos con mayoría simple si todos votan a favor. Y miren, que la propiedad privada no sea un derecho absoluto es cierto. Nadie lo discute, hasta la Sala Constitucional lo ha dicho. El problema no es ese principio jurídico bonito que Hacienda cita con tanto gusto. El problema es que aquí quien decide cuánto debe usted, quien certifica esa deuda y quien después va y le embarga la casa o la cuenta es la misma institución.
sin que un juez independiente revise nada antes de que le quiten sus bienes. Eso, aunque lo quieran pintar de agilizar el cobro, es convertir a Hacienda en juez y parte al mismo tiempo. Y cuando el mismo Estado que le cobra es el que decide si usted debe pagar y el que ejecuta el embargo, la protección real que le queda a cualquier contribuyente, a usted o a mí, tenga o no tengamos la razón, se reduce a un recurso posterior, cuando el daño ya está hecho. Además, aquí no podemos ser ingenuos. Este es un gobierno que ha demostrado una y otra vez una vocación clara por concentrar poder y debilitar cualquier contrapeso que se le ponga enfrente, ya sea el Poder Judicial, la prensa o la Contraloría. Dar a Hacienda la capacidad de embargarle los bienes a cualquiera sin que un juez revise nada antes no es una herramienta neutral en manos de cualquier administración. Es un arma perfecta para apretar a periodistas, opositores, medios incómodos o críticos del gobierno, disfrazando la persecución de una gestión de cobro tributario. Y no hace falta imaginar el escenario, porque ya hemos visto cómo instituciones del Estado se han usado para incomodar a quienes piensan distinto, cuando el mismo gobierno que ataca al Poder Judicial por estorbarle es el que ahora pide que Hacienda pueda embargar sin pasar por un juez. De ahí es cuestión de tiempo para que usen la herramienta para la persecución. Nosotros acá generalmente no tocamos temas de sucesos como tal, pero creo que esto vale la pena hablarlo. El pasado 24 de julio, en la madrugada, cayó uno de los hombres más buscados de Costa Rica, Alejandro Arias Monge, alias Diablo. El operativo lo ejecutaron juntos el OIJ, el Ministerio Público y la Judicatura en San Bernardino de Sarapiquí. Y no fue cualquier cosa. ¡A la policía! Un enfrentamiento armado que se extendió por cerca de una hora. Ahí mismo cayó también alias Tan, señalado como pieza clave en la violencia de Batán, y murió un tercer sospechoso, Ríos Ocotondrillo, alias Cocoguásimo, batido por oficiales tácticos. El saldo para las autoridades: 5 oficiales heridos. 4 están estables, pero uno permanece en condición delicada y tuvo que ser trasladado a un hospital en la capital. El director interino del OIJ, Michael Soto, no escondió su orgullo. Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense y que está realizando, repito, el Poder Judicial con el Ministerio Público y el OIJ. Y aprovechó para meter un dato ahí controversial. A pesar de las críticas, a pesar de los comentarios, hemos seguido trabajando silenciosamente y con mucho detalle. Esto demuestra sin duda alguna que desde el Poder Judicial estamos comprometidos con la seguridad del país. El fiscal general Carlos Díaz sumó su reconocimiento a la coordinación entre la Fiscalía de Crimen Organizado y el OIJ. Hasta aquí todo cuadra con lo que uno esperaría. Una captura histórica con un aplauso, digamos, generalizado. De hecho, la presidenta Laura Fernández salió a felicitar ese día. Muy contenta. Felicito al organismo de investigación judicial, a todos los policías que estuvieron en ese operativo. Estoy sumamente agradecida en nombre del pueblo de Costa Rica. Honor al que honor merece, y ese operativo de un delincuente de alta gama. Pero ojo, aquí empieza el otro capítulo, porque el lunes, cuando trasladaron a Diablo a los tribunales de San José para la audiencia de medidas cautelares, algo cambió en el tono de Casa Presidencial. Lo sacaron de la Reforma a eso de las 7:30 de la mañana, aunque la audiencia estaba programada hasta la 1:30 de la tarde. Y en lugar de preguntar las razones, la presidenta salió a sembrar la duda pública. ¿Por qué, si la audiencia de alias Diablo es hoy a la 1:30 de la tarde, lo sacaron de la Reforma desde las 8 de la mañana? Y solo a él. ¿Qué ha estado haciendo todas estas horas? ¿Y con quién? ¿Y por qué solo a él, a Tan no? Tengo muchas otras preguntas. El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, se sumó criticando que no se hiciera la audiencia de forma virtual como él había recomendado. ¿De qué nos enteramos después?
Mejor dejo que el fiscal general se los diga. He sido autorizado por parte de la DEA para poder informar qué fue lo que sucedió el lunes en la mañana. Y precisamente la DEA me ha permitido hoy comentarles a ustedes que lo que se suscitó el lunes en la mañana fue una conversación, en este caso de alias Diablo, con 2 oficiales de la DEA en la mañana. ¿Para qué? Bueno, generalmente, y así lo han hecho ellos con otras personas extraditables, se les comunica de alguna manera el interés que tienen ellos para extraditarlo. Nada de misterio, nada de show, cooperación internacional contra el crimen organizado del más alto nivel. El mismo tipo de trabajo que días antes el gobierno estaba aplaudiendo. Todo esto ocurre mientras el Ejecutivo empuja un recorte del 5% al presupuesto del Poder Judicial y mantiene congelados más de 8.600 millones de colones que el Ministerio Público y el OIJ habían pedido para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La presidenta insiste en que ese ajuste no afecta labores sustantivas. El Poder Judicial, con hechos como este operativo sobre la mesa, insiste en que sí necesita esos recursos. Y uno tiene que preguntarse qué es lo que realmente les incomoda. Porque si la explicación era tan sencilla como una reunión con la DEA, autorizada y coordinada, ¿por qué doña Laura salió a insinuar en público que Diablo pudo haber hablado con alguien más durante esas 6 horas? Eso es sembrar sospecha gratuita sobre una institución que en ese mismo operativo tuvo 5 oficiales heridos defendiendo al país. ¿Por qué carajos el gobierno está tan enojado con esa captura? ¿Por qué la usan para atacar al Poder Judicial? ¿Por qué parece que no les gustó que agarraran a uno de los narcos más buscados? Yo tengo mis pensamientos y tiene que ver con las acciones que tomó el gobierno anterior y que ha tomado que debilitan la lucha contra el narco. Desde el recorte de 7.800 millones al Poder Judicial para el 2023, la retención de 8.600 millones aprobados para crear plazas de investigadores y fiscales, el retiro de la PCD de fronteras y aeropuertos, el traslado de la Academia de Guardacostas a un lugar sin acceso al mar y hasta la ausencia total de proyectos de ley del Ejecutivo para perseguir el lavado de dinero del narco. El patrón es el mismo. Un gobierno que le exige resultados al sistema de justicia mientras le corta las piernas para lograrlos. Y para ir terminando, ¿se han preguntado por qué Presidencia no sabía que Diablo se reuniría con la DEA? ¿Por qué la DEA no le dijo a las autoridades del Ejecutivo y coordinó solo con el Poder Judicial? Y si a todo esto le sumamos que un diputado actual de Pueblo Soberano sigue trabajando como abogado defensor de presuntos narcotraficantes, ya no hay nada que hacer. José Miguel Villalobos, el abogado personal del expresidente Chávez y abogado de múltiples personas acusadas por este tipo de delitos como narcotráfico o legitimación de capitales, no estuvo en la Asamblea Legislativa esta semana mientras la presidenta presentaba proyectos para supuestamente mejorar la seguridad. Porque, ojo, andaba en una audiencia de uno de los acusados del caso Pana, el cual gira alrededor de este tipo de delitos. El periodista José Adelio Murillo de CR Hoy lo cuestionó. Básicamente conocer la razón de la ausencia suya hoy a la Asamblea Legislativa. ¿En una audiencia de qué, don José? Una audiencia. Eso ya es privado. Del caso Pana, del caso Fénix, ¿de cuál de los casos? Declaraciones de nada, de lo que no atañe a mi labor como funcionario público. Pero ¿no le parece a usted relevante que la población conozca por qué un diputado se ausenta a la Asamblea Legislativa? No me ausento. Bueno, cuando la Presidenta de la República está presentando los proyectos de ley en materia de seguridad, ¿no le parece a usted relevante estar trabajando? ¿No le parece a usted relevante estar en la Asamblea Legislativa? Sí, me parece, no tengo el don de la ubicuidad, no puedo estar en los dos lados. ¿Y a qué responde este señalamiento? Ya le dije que no voy a referirme al señalamiento. No nací ayer. Escucho la pregunta y me la guardo. Listo, no me va a agarrar. El descaro por amor a todo. El señor está recibiendo dinero de nuestros impuestos como diputado, pero felizmente falta la Asamblea
para ir a defender un presunto narco. Es que Dios mío, ya perdimos todo tipo de razón en este país. Y ni qué decir de la mentira y el engaño que le aplicó a sus votantes, porque durante campaña, cuestionado justamente por su labor como abogado penalista y su posible elección como diputado, dijo esto. Muy sencillo, a partir del 1 de mayo del 2026 yo no ejerceré mi profesión de abogado litigante. Es imposible conciliar el tiempo de litigar con el tiempo de estar en la Asamblea Legislativa y lo he dicho en varias ocasiones. Ni hablar. Mentiroso, como todos en el chavismo. La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate y de forma unánime, el proyecto que declara la minería ilegal como crimen organizado y aumenta las penas de cárcel para estos delitos. La iniciativa del expediente 23.952 la había presentado en el periodo legislativo anterior Ariel Robles del Frente Amplio y llega convocada por el propio gobierno a sesiones extraordinarias como parte del acuerdo con la oposición para retirar algunas mociones del proyecto de Cruzitas. Con esta ley se podrá perseguir, investigar y sancionar a toda la estructura criminal detrás de quien está solamente operando la maquinaria ahí en el hueco, quienes financian, quienes ponen los insumos, quienes trasiegan el oro robado. En números concretos, penas que hoy son de 2 años subirán a 4 y las de 3 años pasarán a 6. La reforma también golpea otros delitos ambientales. En la Ley de Conservación de la Vida Silvestre elimina la posibilidad de pagar multa cuando hay crimen organizado de por medio, dejando solo cárcel efectiva, con un aumento del 50% en las penas actuales, algo que se replica en otras 4 leyes. Y en el caso puntual de las tortugas marinas, fija de 1 a 3 años de prisión para quien case, mate o comercie con estas especies, protegiendo eso sí la recolección tradicional de huevos en ostional bajo supervisión del MINAE. Ahora bien, aunque se aprobó en primer debate, hay un acuerdo entre todas las bancadas para retrotraerlo antes del segundo debate, presentar una moción de mejoras y volver a votarlo. Diputaciones de oposición lo celebraron como prueba de que el diálogo funciona y probablemente tengan razón en eso. Pero no hay que perder de vista el paquete completo en el que viene amarrado este proyecto. Nace convocado como parte de una negociación con el gobierno sobre Cruzitas, la misma zona donde operan estructuras criminales alrededor de la explotación ilegal de oro. El gobierno no quería convocarlo. Que finalmente se legisle para perseguir a quienes financian y dirigen ese negocio ilícito es una buena noticia, aunque bastante tardía. Pero cuando una ley que ataca el crimen organizado nace amarrada precisamente de la negociación política que les comento, uno tiene todo el derecho de preguntarse si lo que se está protegiendo de verdad son las riquezas naturales del país o simplemente se están acomodando piezas para cerrar un capítulo político un poco incómodo. Después de 70 años, por fin le van a cobrar lo que corresponde a radios y canales de televisión. La Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate y con 52 votos, una reforma que actualiza el canon que pagan las empresas concesionarias de radio y televisión para usar el espectro radioeléctrico. Hasta ahora, bastaba con pagar un monto fijo congelado desde hace 7 décadas. Los canales de televisión, por ejemplo, pagaban apenas 120,000 colones al año. Con esta ley, eso deja de ser el modelo. Ahora, el cobro se calcula según los ingresos brutos reales de cada empresa. O sea, el que factura más, paga más. Y el que factura poco o nada, está exonerado. Cortis, un canon es el pago que una empresa o persona debe hacerle al Estado por usar un bien público del que se está beneficiando de forma exclusiva o especial, aunque nunca llegue a ser dueño de ese bien. En Costa Rica, esto aplica, por ejemplo, al espectro radioeléctrico, esas ondas que usan los radios y los canales de televisión para transmitir. Eso es un bien demanial, es decir, le pertenece a todo el país y el Estado solo lo concesiona
para que alguien lo explote comercialmente. El canon es, entonces, la forma en que ese negocio privado le devuelve algo al Estado por el privilegio de usar ese recurso. Descortis, la reforma presentada originalmente por la administración anterior llega además con un trasfondo particular. Se aprueba después de que la Sala Constitucional tumbara la subasta de frecuencias que había impulsado el gobierno de Rodrigo Chávez, un proceso que la propia Sala declaró inviable y ordenó suspender de inmediato. Ojo, son dos temas diferentes y aquí ya lo he explicado. Uno es el de estas frecuencias y subastas, el cual no está resuelto aún, y otro es este canon que pagan año tras año las empresas. Ahora los números. Quienes facturan 34.865.000 colones o menos al año no van a pagar nada, igual que medios religiosos y organizaciones sin fines de lucro de carácter cultural o informativo. De ese monto para arriba, la tarifa sube por tractos hasta llegar a un 7,73% sobre el exceso de 458.947.700 colones en televisión y un 3,13% en radio. Yo sé que 452 millones suena demasiado dinero, pero créanme que empresas como Repretel o Teletica lo facturan, o más. También la reforma moderniza las sanciones con multas de hasta el 1% de los ingresos brutos y hasta revocatoria de la concesión para faltas más graves. También crea un Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual que repartirá parte de lo recaudado entre proyectos audiovisuales costarricenses y el MISIT. El proyecto se aprobó con amplia mayoría, pero votaron en contra Abril Gordienco del PUSC y Claudia Dobles de la coalición Agenda Ciudadana, quien advirtió que el texto podría afectar el pluralismo mediático y dejar en desventaja a los medios pequeños. De hecho, mencionó algo que a mí también me llamó la atención, y es que en el proyecto se autoriza al MISIT para extinguir una concesión por el rescate por causa de interés público. Esto dijo la diputada en plenario. Yo creo que nosotros estamos en la responsabilidad de generar proyectos de ley que no tenga que competir la modernización con poner en riesgo la libertad de expresión. La discrecionalidad que el MISIT estaría teniendo para poder recuperar una concesión bajo el amparo de interés público es demasiado amplia, es demasiado general. Y la realidad es que cuando hablamos de una ley de radio no estamos hablando necesariamente solamente de las personas concesionarias, estamos hablando del espacio público. Estamos hablando de la adulta mayor que ha oído toda su vida una emisora local. Estamos hablando de las emisoras comunales que salvaguardan la identidad, la cultura. Estamos hablando de los mecanismos por los cuales en una emergencia se le puede llevar información a las comunidades. Estamos hablando de espacio público. Y a nosotros nos preocupa muchísimo que esta ley nos ponga a escoger. Y yo coincido, me parece que es relevante lo que ella señala, y con un gobierno tan autoritario como este, ese pequeño artículo, ese pequeño permiso que se le da al MISIT puede salir muy caro. Luego del primer debate, diputaciones del PLN, el FA, el PUSC y la coalición lo enviaron a consulta ante la Sala Constitucional, por lo que habrá que esperar la respuesta para ver si se vota o no en segundo debate. Yo honestamente creo que esto era súper necesario, que un canal de televisión pague 120,000 pesos al año por usar un recurso público como el espectro radioeléctrico y del cual sacan tantísimo dinero, es una burla que llevaba 70 años sostenida sin que nadie hiciera nada. Por ese lado estoy muy de acuerdo con el proyecto. Pero ojito a lo que mencionó la diputada Claudia Dobles y ojo a lo que va a responder la Sala Constitucional. Por el momento, ojalá esto también sirva de espejo para revisar cuántas otras tarifas del Estado siguen congeladas en el tiempo mientras el país se queja de que faltan recursos para todo lo demás.
Y termino con algunas buenas noticias. 4 estudiantes del Colegio Científico de Costa Rica, sede San Pedro, recibieron el Young Scientist Excellence Award durante el CASTIC 2026, celebrado en China, entre más de 500 participantes de 30 países. Mariana Madrigal, Sara Piedra, María Alejandra Arguedas y Montserrat Rodríguez presentaron una plataforma de inteligencia artificial para identificar compuestos naturales con potencial antifúngico aplicado a la agricultura sostenible. Y con ese proyecto fueron seleccionadas entre 10 propuestas de secundaria a nivel mundial para participar en un festival internacional de tecnología en Túnez en marzo de 2027. Costa Rica fue el único país centroamericano presente en la competencia. La Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, abrirá matrícula del 3 al 14 de agosto para su cuarto periodo de cursos del año, con opciones presenciales en San José, Alajuela y Liberia. Además de modalidad virtual, la oferta va desde computación, inteligencia artificial e idiomas, hasta pintura, guitarra, tai chi y yoga, con varios cursos completamente gratuitos para mayores de 65 años. Las clases arrancan entre el 17 y el 21 de agosto y quienes quieran matricularse pueden hacerlo de forma virtual o presencial o consultar detalles al WhatsApp 8710-8006. La nadadora costarricense Alondra Ortiz conquistó el oro en los 200 metros mariposa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un tiempo de 2:13:73. Este título rompe con una sequía de 20 años para la natación nacional en estas justas. La última vez que Costa Rica ganó oro había sido con Claudia Pol en Cartagena de Indias 2016. Ortiz, de 23 años, ya venía de una destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y llegó a Santo Domingo como una de las grandes figuras de la delegación tica. La participación nacional no se quedó ahí. La surfista Rachel Agüero, de 20 años, se convirtió en la primera mujer costarricense en ganar un título de surf en la historia de estos Juegos, mientras que Samuel Rady sumó el bronce en la rama masculina de esa misma modalidad. En racquetball, el país sumó 4 medallas de bronce, con Andrés Acuña en sencillos masculinos, Larisa Faed en sencillos femenino, Andrés y Sergio Acuña en dobles masculinos y Jimena Gómez junto a Faed en dobles femenino, además de una clasificación a la final de dobles mixtos para Faed y Acuña. Con el oro de Ortiz, Costa Rica llegó a 15 medallas en total, 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Y acá permítanme hacer una mención de honor mía al periodista Luis Diego Sánchez de delfino.cr por su gran cobertura de estos Juegos. ¡Qué gran brete! En serio. Esto fue un resumen de las noticias más importantes de Costa Rica entre el 27 y el 31 de julio. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue cada vez a más personas. Pero lo más importante que pueden hacer para que este proyecto siga vivo es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Chao.